Bueno, la historia de la parroquia San Bernardino. En las faldas de nuestro amado Cerro Ávila, el Parque Nacional Guaraíra Repano, se extiende desde mediados del siglo pasado una de las urbanizaciones más tradicionales de Caracas. Se trata de San Bernardino. Su crecimiento vertiginoso se ha experimentado desde su creación en 1940, año en el que se emprende la construcción de las edificaciones de tamaño bajo con amplias calles arborizadas que la caracterizan. La parroquia San Bernardino, donde se encuentra la urbanización, posee varios espacios públicos emblemáticos, entre ellos la Plaza José Enrique Rodó, la Plaza El Samán, el Paseo Fermín Toro, el Paseo Marqués del Toro, el Paseo Eloy Alfaro y especialmente el famoso Museo Quinta de Anauco. Y precisamente para conocer la historia de esta emblemática urbanización y su parroquia, que anteriormente era conocida por ser una hacienda de café, tenemos hoy con nosotros a Guillermo Durand, historiador y ex cronista de Caracas, encargado desde 2002 de atesorar la memoria histórica de la capital de Venezuela. Síganlo, por cierto, en su cuenta de Twitter, @G_Durand_G. Bienvenido, Guillermo Durand, a Agenda Éxitos. Gracias por aceptar la invitación al programa. Les saludamos Unaya Amenábar y Albani Lozada. Bienvenido, Guillermo, ¿cómo está? Muy buenos días a todos y a su gran audiencia. ¿Cómo están ustedes? Chévere, muy bien, interesadísimos en conocer la historia de esta urbanización tan emblemática, además tan distinta a cualquier otra urbanización en cuanto a su diseño, ¿verdad? Sí, es verdad, tiene todo el uso de la razón. Esto es una urbanización que terminó siendo entonces una parroquia. No algo extraño que primero fue fue una parroquia eclesiástica en 1962, pero lo que equivale a una parroquia propiamente la parroquia civil. Y como sabe, fue el 13 de octubre del 94, junto con la de San Pedro. Hay una manía del Consejo Municipal de aguarle la fiesta a veces a los parroquianos y crear dos parroquias a la vez. Entonces a veces queda confusión. Yo creo que mejor es el santo de la parroquia y por esa vínculo se podría entonces hacer celebraciones más particulares, diría yo. Ahora, ¿qué era razón, San Bernardino antes de convertirse antes de ser San Bernardino? Sí, exactamente, antes de convertirse en esa urbanización. Estamos hablando de los tiempos de la colonia. Sí, estamos hablando de los tiempos de la colonia. Ajá. Eran todas esas haciendas cafetaleras, primero cacao, pues después cafetaleras que rodeaban a la ciudad de Caracas, pero hay algo muy especial cuando comienza a transformarse y a repensar la ciudad de Caracas, y eso va a ser propiamente cuando la explotación petrolera permite pues superar los renglones agrícolas y tener unos ingresos sumamente grandes, entonces que le permite entonces repensar esta ciudad a través del Plan Rotival en 1838, okay. Y obviamente crearle una zona, digamos, para poder expandir la ciudad de Caracas, y efectivamente a eso responde la parroquia de San Bernardino, la urbanización San Bernardino, que como decía es una urbanización residencial y caracterizada por dos cosas fundamentales. Una sería entonces la vegetación, y privilegiada a las faldas del Ávila. Y la otra que es una parroquia que ha conservado emblemáticos patrimonios históricos, como es la Quinta Anauco arriba y Quinta Anauco abajo. Sí. Es decir, digamos, las casas más emblemáticas tiene la ciudad de Caracas, aparte obviamente la Casa del Libertador, porque la primera es del siglo XVI, se conserva desde ese tiempo. Ahorita está tomando la alcaldía y no está más bien cuidada, por decirlo de alguna forma, y la otra que conocemos nosotros es el Museo Colonial Anauco. Sí, tuvimos la oportunidad de transmitir hace un par de semanas, 2 o 3 semanas, transmitimos de allá. Disfrutamos enormemente un espacio esa visita. Que hay que visitar. Hermoso. Vayan a visitarlo porque está sensacional, hay que visitarlo porque allí eso estuvo muy asociado a también lo que fue la vida del Libertador, claro. El Marqués del Toro y la familia Erazo, que lo donó a la nación venezolana para disfrute de todos los caraqueños en particular y a los venezolanos en especial. Ahora, yo comentaba al principio en la presentación, Guillermo, que San Bernardino tiene un diseño
urbanístico muy particular y muy distinto a lo que son las cuadrículas regulares que había en Caracas. Y en alguna oportunidad me dieron la explicación de que eso es más un modelo como francés y es más como el diseño como de estrellas, ¿no? Donde de una plaza central salen a lo mejor 4 o 5 calles y luego esas se vuelven a abrir en 4 o 5 calles. O sea, no son cuadrículas, sino son, pues no sé, ¿qué forma tendría? Forma de estrella, podríamos decir. ¿Quién diseñó Eso es eso? así. Bueno, realmente lo que se trató de hacer allí fue propiamente una urbanización residencial que correspondió un poco más a la arquitectura norteamericana, que buscó Ok. un poco de tropicalizarse, por decirlo de alguna forma. Y eran casas bajas y se dice casi siempre los autores repiten la idea que se trató de una sitio que estaba cerca de la ciudad de Caracas, pues el casco central de la ciudad de Caracas, pero fue una urbanización pensada para el vehículo, ¿no? Ajá. Y por eso que existen esas grandes avenidas muy espaciosas, arborizadas, y prácticamente eso fue lo que hizo hacerla singular. Y distinta a las otras parroquias de Caracas. Primero con las cuadrículas, que eso prácticamente terminó después de la Guerra de Independencia, el Sí. centro de Caracas. Y la última que se sepa que se hizo con una cuadrícula, se intentó imitar, fue San Agustín del Norte y Sur. Pero luego hubo ahí un cierto caos en cuanto a la manera de cómo estaba distribuida entonces esa parroquia de San Agustín. Pero sí tiene esa particularidad, diría yo, de la que hablaban ustedes. Claro, bueno, pues estamos hablando de una organización que ya en el 1940, o sea, ya Sí. cuando hay Sí, o sea, cuando ya el vehículo, el vehículo automotor estaba ya pues claro, mucho más instalado claro, en nuestra muy, capital, muy ¿no? instalado, porque eso le pasó mucha factura a la ciudad de Caracas, en el entendido que en el centro lo que se hacía era reurbanizar, se tumbaba para hacer cosas nuevas, y el vehículo, que fueron muchos ya para 1940, lo que hizo fue para ensanchar las calles, hacerlas ochadas. También terminó porque muchas casas terminaron de perder sus fachadas originales. Aparte que, digamos, Caracas, el centro de la ciudad, no propiamente ya era un centro de residencias, de familia. Entonces, habían unos partidos a finales del siglo XIX hacia el Paraíso, ¿no? Ajá. Y otras se habían ido hacia el este de Caracas, Altamira, esos nuevos que estaban surgiendo, pero era para la gente pudiente, para la gente acomodada, mientras que San Bernardino más bien fue concebida para una clase media. Y digamos, sus pobladores fueron una de la emigración de españoles, alemanes e italianos, que fueron los que ahí sí se instalaron. De modo pues que ella se convirtió también en ese concepto de clase media. Por ello fue que los primeros edificios, la década del 40, que se instalan allí, como el edificio de la Shell, fue el hotel... El Ávila. El Hotel Ávila, perdón, porque me El había Hotel ido. El Ávila Hotel estuvo Ávila ahí, sí. fue inaugurado en 1942, eso respondía entonces un poco a ese concepto. Sí. Correcto. Y mucho tienen que ver todos esos cambios que sufrió la zona, incentivado por estos migrantes, ¿no? Que llegaron a nuestro país luego de la Segunda Guerra Mundial. De eso nos gustaría que nos profundizara un poquito más luego de esta pausa que debemos hacer a esta hora. Por favor, Guillermo, son las 11:46 de la mañana. Nos vamos a escuchar buena música a través de Éxitos y regresamos en breve con esta interesantísima. Espacios para convivir. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacios para convivir. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. (11:51 de la mañana. Seguimos conversando aquí en Agenda de Éxitos con Guillermo Durán, historiador, ex cronista de Caracas y encargado desde el año 2002 de atesorar la memoria histórica de la capital de Venezuela. Y hoy estamos hablando acerca de la parroquia San Bernardino. Por cierto, si hay algún oyente que nos está escuchando que vive en San Bernardino, que vivió en San Bernardino, que sus papás viven por allá y tiene alguna historia, alguna anécdota, siéntase en total libertad a través de @albanilos en Twitter e Instagram, @UnayAmenábar en Twitter, o en X, @UnayPisoAmenábar en Instagram. Nos mandan información y por aquí la compartimos también, porque es una zona de Caracas, una urbanización muy emblemática de nuestra capital. Guillermo, dejaba Albani una pregunta al aire y tenía que ver con quiénes habían sido, digamos, como los primeros habitantes. Sabemos que la comunidad italiana tuvo un peso importante, la comunidad española y la comunidad judía también tuvo un sitio importante allí. De hecho, hay una sinagoga muy importante, estuvo mucho tiempo, creo que era el Colegio Moral y Luces, allí en San Bernardino, y fue un sitio de grandes instalaciones, la sede de la electricidad de Caracas, lo que es actualmente, que no sé si fue desde siempre, la sede de la Armada Venezolana, está también allí, la Comandancia General, el Hotel Ávila, grandes clínicas de nuestra capital tienen sus sedes allí en la médico. Sí, señor, en la urbanización San Bernardino. Entonces, cuéntanos quiénes poblaron la urbanización San Bernardino desde el principio y si ha habido alguna mutación en cuanto a las características de las personas que viven en San Bernardino hoy en día. Hablado que se trataba de una urbanización de clase media residencial, justamente que vino también acompañada de esta migración de españoles, italianos y judíos alemanes. Obviamente habían sido para allá por los productos de los estragos de la Segunda Guerra Mundial, comienzo de la Segunda Guerra Mundial, que Venezuela siempre ha sido un país abierto para los inmigrantes, y eso lo conocían, y desde luego eso fue lo que hizo que se asentaran en la urbanización estas poblaciones extranjeras que inmediatamente, digamos, se caracañizaron, si vale la expresión, inmediatamente. Y eso se ha conservado hasta nuestros días. Ha tenido vinculación a los servicios médicos que están allí asentados en la parroquia, centro médico, clínicas Caracas, Algodón, etcétera, porque parece que también hay una relación entre la formación de los médicos con los inmigrantes judíos o los venezolanos judíos, si llamarlo así, y esto ha mantenido como algo, digamos, emblemático, vamos a llamarlo de esa manera. Y en cuanto a los italianos, sabemos la forma como ellos se adaptan y siempre están vinculados también a esto de las construcciones y otras áreas que ellos se han hecho ahí muy importantes. En el caso de nuevas poblaciones, surgieron los barrios fueron a partir de los años 60. Creo que hay aproximadamente 4 barrios allí en San Bernardino que no han sido como característica de muchos barrios, digamos, problemáticos. Más bien están allí en una conviviendo, como debe ser siempre, con los habitantes primigenios entonces de esa urbanización. Claro, Casa Ría, Los Herazos, ¿cuál otro barrio está por ahí cerca?
O sea, Claro, sectores pero populares. no están dentro, no, son colindantes Exacto, colindantes, a pero están la, dentro de la organización, claro. Sí, sí, sí. claro, están dentro de la organización, por supuesto que sí. Entonces, ahí, como usted decía hace un rato, los trabajos de Tomás Sanabria con el edificio de la electricidad de Caracas y otras edificaciones muy importantes. Hablábamos del Hotel Ávila, pero también hay que mencionar que ya no están funcionando el Potomá, el Astor, el Waldorf. Todos esos hoteles fueron muy importantes para los años 50 y en principio los años 60. Tan es así, por ejemplo, que en el caso del Ávila había en los carnavales aquella expresión muy caraqueña que decía que en el Ávila era la cosa. Exacto. Entonces sí era algo venido de la publicidad, pero que tenía mucha atención en la Caracas entonces de esas décadas tan emblemáticas de nuestra historia. Sí, sí. Así es. Bueno, y siempre estas urbanizaciones tienen anécdotas o historias, incluso pues digamos esos cuentos que de repente surgen y que al final pues uno no sabe si es una realidad o es un mito, son de esos cuentos que normalmente guardan zonas emblemáticas de nuestra ciudad. En este caso, San Bernardino tiene también anécdotas que estén ligadas a cualquier situación que se haya producido en esta zona de nuestra ciudad capital, Guillermo. Bueno, hay muchas, A ver. hay muchísimas. Por ejemplo, en la quebrada de Gamboa se hablaba en tiempos a finales del siglo XIX, que existía la hacienda, por supuesto, que el general Guzmán Blanco iba a hacer unos baños para allá, en unos bancos de piedra que había, y no dejaban pasar absolutamente a nadie, porque Guzmán, como es natural, porque se baña desnudo, y pasaba mucho tiempo bañándose en una suerte de cataratas que habían por allí. Era pudoroso, pues, el hombre. ¿Ah? Era pudoroso, no quería que lo vieran General, en paños menores. sí. Un traje de baño también estaba muy Así bien. era pudoroso. Sí, sí, sí. Creo que no habían inventado todavía el traje de baño. Ah, ok. Hay una anécdota atribuida a Ramón J. Velázquez, que cuando iba a hacer una entrevista en 1940 y cerca de 1945, para que era el final del periodo de Medina Angarita, y tuvieron que traerse al embajador de Venezuela en Estados Unidos. Ahorita se me pasa el nombre, me disculpo por ello. No, ya te acordás. Y cuando está haciendo la entrevista, que sube a la habitación donde se encontraba él, se vio que estaba haciendo cosas verdaderamente incoherentes y no entendía. Era que ya estaba dando señales de que había perdido la razón, así de simple. Y al perder la razón, por supuesto, todo eso que se había hecho, esos pactos que se habían hecho para la sucesión de Medina Angarita y las elecciones de 1945. Estamos hablando de Diógenes Escalante, el caso de Diógenes Escalante. Gracias. Exacto, Diógenes sí, Escalante. claro. Es que me lo preguntaron, entonces claro. sí, estoy un poco recordando esa serie. Entonces, eso fue allí en San Bernardino. En San Bernardino, en el Hotel Ávila. Ah, en el Ávila. Tuvo que inventarse eso. La cosa comenzó por una camisa, decía que no tenía camisas, decía Ramón J. Velázquez, y cuando abrieron, en aquel tiempo se llamaba escaparate o closet, se dice ahora, tenía como 40 camisas allí, porque era una persona diplomático, al fin y al cabo, obviamente, vestía muy bien. Y entonces Ramón J. dice que él se tuvo que inventar la entrevista. Se inventó la entrevista y de las preguntas, supuestamente las respuestas que le daba Diógenes Escalante, y con eso pudo resolver para la tarea que le encomendaron el periódico. Pero obviamente fue unas consecuencias graves, porque debido a eso que el pacto se rompe, porque ese era un hombre de consenso. El hombre entonces pierde la razón, ya ese consenso no va a existir, y es que comienzan entonces los militares, junto con Acción Democrática, que decía que tenía vocación de poder, y ocurre lo del 18 de octubre de 1945. La historia contemporánea de Venezuela toma otro rumbo. Ya sabemos cuál fue. Así es. Bueno. Entonces, esa es una anécdota, digamos, muy interesante de lo que nos contó Ramón J. Velázquez, que era un hombre sumamente estudioso sobre nuestro pasado, un historiador bien formado, y él fue, digamos, el actor, y después el que difunde de alguna manera
esa anécdota que ocurre dentro de las habitaciones del Hotel Ávila. Oye, muchísimas gracias. Guillermo, qué gran anécdota y qué información tan interesante. Mira, por cierto, un oyente nos dice, Héctor Pérez nos dice a través de Twitter que en San Bernardino, lo que nos decía Guillermo, tenía su hacienda Antonio Locadio Guzmán, el padre de Antonio Guzmán Blanco. O sea, que eran todos vecinos de la zona, eran todos del barrio. Gracias, Guillermo, que lamentablemente... Noroeste. Así es. Ok. Perfecto. Gracias. Guillermo Durán, historiador y excronista de Caracas. Pueden seguirlo a través de su cuenta en Instagram, señora Amenábar. En Instagram, sí, ya se la olvidó, Dios mío. GuillermoDurán.g. Correcto. Ahí van a tener la edición. Guillermo Durán, con D al final, GuillermoDurán.g. Ahí tiene fotografías, historias y van montando información bien valiosa. Muchísimas gracias, Guillermo Durán.